Un ter viendo el nem post-mortem al principio. Los lazos que quedan del alma tras la muerte son lo que perdura. El blanco representa los deseos, el negro el resentimiento y Reno nació con la capacidad de verlos. Redención del alma ayuda a las almas blancas a cumplir sus deseos y recibir recompensas. Regalos de los muertos usa a tu Zampacuto para aniquilar el resentimiento y concederles la paz. A medida que se acumulan las redenciones, el poder se fortalece. La Brigada Fantasma toma forma silenciosamente y el destino de Ciudad Meteoro comienza a cambiar. La historia realmente comienza aquí. Capítulo 1 Reno 1971, Ciudad Meteoro. Un bebé varón fue abandonado cerca de un montón de basura. Una mujer delgada siguió el sonido y lo encontró. Se llamaba Lucifer y era una de las residentes de clase más baja de la zona. Se agachó para mirarlo fijamente durante un buen rato y luego cogió al bebé en brazos. Ella llamó al bebé Reno Lucifer. Reno nació con la capacidad de ver almas muertas, o lo que se denominaban en post-mortem. Algunas eran siluetas borrosas, mientras que otras se distinguían con suficiente claridad como para reconocer rasgos faciales. Deambulaban entre los montones de basura día tras día, y nadie se percataba de su presencia. Cuando tenía 3 años, le preguntó a su madre adoptiva quién era la persona que estaba agachada en la esquina, y la bofetada llegó antes que la respuesta. A partir de entonces, aprendió a fingir que no los veía. Incluso si siluetas transparentes pasaban flotando a su lado, miraban al frente y fingía que no existían. Cuando tenía 5 años, su madre adoptiva reconoció a otro niño. Tenía el pelo negro y era inquietantemente silencioso. Cuando lo llevaron a la choza en ruinas, no lloró ni protestó, solo observó su entorno con un par de ojos completamente negros. Su madre adoptiva dijo que se llamaba Chrollo, y que a partir de entonces serían hermanos. Chrollo miró a Reno, y su primera frase fue directa y contundente. Hay algo extraño en ti. Reno descubrió más tarde que lo que Chrollo quería decir era el aura que lo rodeaba, que estaba completamente fuera de lugar en Ciudad Meteoro. Este comentario despertó el interés de Reno hacia este hermano menor recién llegado. Los dos establecieron rápidamente un entendimiento tácito. Reno era responsable de evitar las zonas con un profundo resentimiento, y Chrollo era responsable de buscar cualquier cosa de valor. Aproximadamente un año después, una chica irrumpió en sus vidas. Llevaba una coleta castaña, sostenía en la mano un libro de cuentos de hadas desgastado y lucía una sonrisa radiante que rara vez se veía en Ciudad Meteoro. Su nombre era Sarasa. Sus padres habían fallecido y vivían sola, sobreviviendo rebuscando en la basura y cometiendo robos ocasionales. Pero ella sacaba un trozo de vidrio roto de colores del montón de basura para mirar al cielo, o encontró una flor silvestre que flotaba quién sabe de dónde entre la chatarra. En Ciudad Meteoro, la gente como esta o no vivía mucho tiempo o vivía más fuerte que los demás. Como las estrellas, dijo, no se pueden ver las estrellas en Ciudad Meteoro, pero a través de esto, sí se pueden. A partir de entonces, los tres solían quedarse juntos. Chrollo se encargaba de encontrar comida, Reno de evitar las zonas peligrosas y Sarasa de hacer que los días fueran un poco menos difíciles de sobrellevar. Encontraron un contenedor de transporte abandonado para usarlo como base secreta, con el interior pavimentado con trapos y cartón, y con tesoros apilados en las esquinas. Cuando Reno tenía 7 años, desenterró de entre la basura un libro muy gastado titulado Viaje al Nuevo Continente. Escrito por Don Frex. La persona que escribió este libro fue a un lugar muy lejano, le dijo Reno a Chrollo, más lejos de donde nadie ha estado jamás. Entonces yo también quiero ir a verla, dijo Chrollo. Reno lo miró y le entregó el libro. Entonces iremos juntos. Cuando seamos mayores, saldremos y echaremos un vistazo. Ese libro sembró una semilla en sus corazones. A partir de entonces, Reno empezó a buscar todo tipo de libros en los montones de basura. Mapas, diarios de viaje, libros ilustrados de biología, recogiendo cualquier cosa que pudiera entender para leer. En 1983, Reno tenía 12 años. Un día cualquiera, estaba rebuscando comida en el basurero. Entonces algo se hizo añicos en su mente, e innumerables imágenes, sonidos y textos irrumpieron desde el otro lado de la puerta. Rascacielos, internet, escuelas, libros de texto, televisores, manga. Cazador x cazador. Permaneció allí, inmóvil, aún aferrado a un trozo de chatarra en la mano. Esos recuerdos le vinieron con demasiada fuerza y rapidez. Le llevó bastante tiempo ordenarlos. Ese mundo se llamaba Tierra, y lo que representaba ese manga era precisamente esto.
Había llegado al mundo de Unter x Unter. Habilidad Nen, Gene y Ryodan, Sarasa. Sarasa morirá. Renno murmuró en voz baja, mientras sus pupilas se contraían violentamente. En ese manga, Sarasa sería capturada, torturada y asesinada por traficantes de la mafia. Ichirou se embarcaría, a causa de ello, en un camino sin retorno, mientras que la Brigada Fantasma se convertiría en un sindicato criminal temido por todos. Pero esa era la realidad. Aún no había sucedido todo. Él, Renno Lucifer, ya no era un lector sentado frente a una pantalla leyendo manga. Bajó la mirada hacia sus propias manos. Pequeñas, cubiertas de finos callos, las manos de un niño de 12 años. Esta vez, él podría cambiarlo todo. Esto no era una ilusión adolescente. Era algo que ya se había propuesto lograr. Ya no podía permitir que Sarasa repitiera su trágico camino, ni tampoco podía dejar que Ichirou siguiera ese oscuro sendero de la obra original. Al caer la noche, Renno regresó al contenedor de transporte abandonado. Se sentó solo, cruzó las piernas, cerró los ojos y repasó esos recuerdos. Nen, la capacidad de controlar la energía vital aura. 4 principios principales. 10, Zetsu, Ren, Atsu. Desde que había podido ver el Nen post-mortem, lo que significaba que hacía mucho tiempo que el niño había visto cómo era el aura. Esas ondulaciones transparentes y siluetas humanoides flotantes eran todos restos de Nen. Respiró hondo y concentró su atención en el interior de su cuerpo. Se desconocía cuánto tiempo había transcurrido. Sintió una corriente cálida que se movía dentro de su cuerpo, muy débil, pero que realmente existía. Intentó guiarlo, pero no obedecía, como una locha inalcanzable que se le escapaba de entre los dedos cada vez que estaba a punto de atraparla. Pero no se desanimó. Si un día no funciona, entonces 2 días. Si 2 días no funcionan, entonces un mes. Todas las noches, a partir de entonces, se sentaba en ese rincón con los ojos cerrados, la respiración pausada y constante. Cuando Ichirou entró, esta fue la escena que vio. Renno estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera andrajosa, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Todo su cuerpo parecía una escultura silenciosa. ¿Qué estás haciendo? Renno abrió los ojos. Pensando en cómo podemos cambiar este lugar. Ichirou no insistió en la pregunta, pero le dirigió a Renno algunas miradas adicionales. Después, Ichirou no siguió preguntando, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Renno en un espacio tranquilo. Fuera de la ventana, las montañas de basura de Ciudad Meteoro se alzaban imponentes en la noche. A lo lejos, ardían llamas y el humo se elevaba, ocultando la mitad del cielo estrellado. Pero ese tenue calor en la oscuridad seguía fluyendo dentro de su cuerpo, grabándole que todo estaba apenas comenzando. Capítulo 2. El despertar del Nen. El invierno en Ciudad Meteoro fue excepcionalmente duro. El humo negro procedente de la planta incineradora de basura se dispersaba y se acumulaba con el viento frío, y las cenizas caían sobre los montones de basura como copos de nieve. Renno pasaba todos los días en ese contenedor de transporte abandonado. Ichirou solía ir a verlo de vez en cuando, y se encontraba a Renno sentado con las piernas cruzadas sobre una estera desgastada, con los ojos cerrados y la respiración pausada y constante. A veces se ponía de pie y agitaba los brazos lentamente, como si sintiera algo en el aire. Otras veces corría de un lado a otro entre los montones de basura hasta quedarse sin aliento. Al principio, Ichirou no pudo ver ningún cambio. Pero unos meses después, empezó a notar algunas cosas sutiles. En ocasiones, Renno experimentaba un cambio indescriptible, una intensificación de su presencia, como si estuviera de pie en la oscuridad. Claramente no podías verlo, pero sabías que estaba ahí mismo. Esa aura de ser incompatible con Ciudad Meteoro se hacía cada vez más pesada, como una pintura borrosa a la que le están quitando el polvo. A primera hora de la mañana, Ichirou se detuvo en seco al pasar junto al contenedor de transporte. No se oía ningún sonido dentro del recipiente, pero sí una sensación, como si algo en su interior se hubiera hinchado, como si el aire mismo se hubiera expandido formando un círculo y estuviera a punto de estallar. Al segundo siguiente. Estallido. Con una vibración sorda, la chapa metálica zumbaba, sacudiéndose la ceniza que había encima. Ichirou retrocedió instintivamente medio paso. Dentro del contenedor, Renno estaba viviendo el momento más importante. Se sentó en la oscuridad, sintiendo como si la superficie de su cuerpo estuviera siendo pinchada por innumerables agujas diminutas, comenzando por sus brazos, luego su pecho, espalda y piernas. Cada centímetro de su piel hormigueaba y ardía. Podía sentir esa aura cálida dentro de su cuerpo.
Medio año de cultivo había hecho que esa masa de aura fuera más clara y pesada, y en ese momento era como una bestia que despertaba, impactando frenéticamente cada poro de su cuerpo. Nodos de aura. Existen innumerables nodos áuricos en la superficie del cuerpo humano, y el aura fluye desde estos nodos. Cuando los nudos del aura están cerrados, el aura circula dentro del cuerpo, y solo cuando están abiertos puede filtrarse hacia afuera. Respiró hondo, concentró su atención en el aura abrasadora que sentía dentro de su cuerpo y la guió para que se precipitara hacia todo su ser. El primer nudo de aura se abrió, en el dorso de su mano derecha, como una boquilla pequeña, y el aura brotó de él. Luego vinieron el segundo y el tercero. Los nudos de aura en su brazo se abrieron uno tras otro como una reacción en cadena, y el aura surgió de la superficie de su piel, formando una capa transparente. Apretó los dientes y continuó guiándolo. Su pecho, espalda, abdomen, muslos y pantorrillas, los nudos de aura por todo su cuerpo se abrieron uno por uno, y el aura se acumuló en la superficie de su cuerpo como una inundación desbordada. En ese instante, pudo sentir todo su cuerpo envuelto en una cálida corriente de aura, con cada centímetro de su piel respirando. Medio año de cultivo ha dado sus frutos en este momento. Finalmente ha despertado, dijo Reno en voz baja. Instintivamente estabilizó el aura, dejando que fluya lentamente por la superficie de su cuerpo. Al amanecer, Reno salió del contenedor. Chrollo seguía de pie afuera. No se había marchado y había estado esperando allí todo el tiempo. Vio la expresión en el rostro de Reno, una serena certeza, como la de una persona que ha caminado en la oscuridad durante mucho tiempo y finalmente ve la luz. Reno se acercó al grifo roto, cogió un cuenco de agua, colocó una hoja marchita sobre la superficie del agua y luego cerró los ojos para infundir su aura en el agua. Adivinación del agua. Comenzaron a aparecer pequeños cristales en el fondo del agua. Cristales parecidos al azúcar emergieron del fondo del recipiente, precipitando partícula a partícula. Conjuración. Pero el cambio no cesó. El agua del propio recipiente comenzó a volverse excepcionalmente clara, una claridad que resultaba un tanto excesiva, haciendo que incluso las grietas y el polvo del fondo del recipiente fueran claramente visibles. Especialización. Reno observó el agua excepcionalmente clara, mezclada con cristales, que había en el cuenco. Según su comprensión a partir de los recuerdos de su vida pasada, debería situarse entre la conjuración y la especialización, lo que significaba que ambas categorías podían utilizarse al 100%. Chrollo estaba de pie en la entrada, con la mirada fija en aquel cuenco de agua. La adivinación del agua se utiliza para evaluar la categoría de un usuario de Nen, dijo Reno. ¿Y la tuya? Conjuración y especialización. Puedo transformar el aura en objetos físicos y también realizar algunas acciones especiales. Chrollo guardó silencio por un momento. ¿Lo que dijiste antes sobre cambiar este lugar? ¿Tiene algo que ver con esto? Está relacionado. Pero esto lleva tiempo. Chrollo ascendió y no hizo más preguntas. Se dio la vuelta y caminó unos pasos, soltando una frase sin mirar atrás. Solo dime si necesitas ayuda. Luego desapareció entre la sombra de los montones de basura. Reno levemente y luego comenzó a practicar. Tiez había completado su función de forma natural, con un aura que cubría la superficie del cuerpo como una armadura invisible. A continuación, Zetsu cerraba los nudos de aura para ocultar el aura propia. Practicó repetidamente el encendido y apagado, reduciendo el tiempo de un segundo a menos de medio segundo. Pero pronto descubrió que cerrar los nudos del aura era fácil, mientras que ocultar por completo la propia aura era otra cuestión totalmente distinta, que requería años y meses de práctica. Luego llegó Ren, convirtiendo el volumen de aura potencial en volumen de aura manifestada. En su primer intento, no controló bien su fuerza, y un aura brotó explosivamente de todo su cuerpo, como una pequeña bomba que explota dentro del contenedor. La chapa metálica zumbaba y vibraba, y los escombros de la esquina fueron arrastrados por la onda expansiva. Chrollo, que no había caminado mucho, se sobresaltó. Aunque no podía ver el aura en sí, podía sentir esa presión invisible en el aire. Reno se dio cuenta de que la verdadera dificultad de Ren radicaba en el control preciso, más que en la explosión pura. Dedicó algún tiempo a encontrar esa sensación de control, desde la explosión a máxima potencia hasta la salida precisa, desde la liberación de todo el cuerpo hasta la presurización regional. Finalmente, Atsu liberó y manipuló libremente el aura potenciada por Ren. Este fue el último paso de los 4 principios mayores, y también el más crucial, porque todas las habilidades Nen eran esencialmente diversas manifestaciones de Atsu.
Cerró los ojos y en su mente surgieron las sombras persistentes del resentimiento tras la muerte. Almas transparentes y borrosas que vagaban sobre montones de basura. Él había podido verlos desde su nacimiento. Esas almas estaban atrapadas allí y debían ser separadas. Sintió casi instintivamente que necesitaba un arma capaz de separar almas. Visualizó la forma de una espada en su mente, concentrando su nen en la palma de su mano derecha. La hoja era delgada y ligeramente curvada, a medio camino entre una katana y un tachi. Al concentrarse y ejercer fuerza, apareció una hoja en su mano. Su cuerpo entero presentaba un tono gris frío, con un borde afilado que reflejaba un brillo metálico bajo la luz. Esto era conjuración. Había convertido el nen en materia real. Sostuvo el cuchillo y salió del contenedor de transporte. Shroyo estaba afuera. La vibración de hace un momento hizo que no pudiera resistir la tentación de regresar para echar un vistazo. Vio que Reno tenía una hoja extra en la mano, la cual brillaba con un resplandor escalofriante en la penumbra. La mirada de Shroyo se detuvo en aquella hoja durante unos segundos antes de dirigirse al rostro de Reno. ¿Es a esto a lo que te referías con convertir el aura en objetos físicos? Sí, una habilidad de conjuración, que convierte el nen en un arma real. Con un simple movimiento de Reno, la hoja se desvaneció en el aire. Las pupilas de Shroyo se contrajeron ligeramente. ¿Has dedicado medio año solo a esto? Se trataba de poder alcanzar este nivel. Shroyo examinó detenidamente a Reno y no hizo más preguntas. Él ascendió, se dio la vuelta y caminó unos pasos, se detuvo un instante y luego continuó caminando hacia adelante. Reno lo vio marcharse y luego se acercó al grifo. El cuenco seguía allí, aquella taza de agua mezclada con cristales, con la hoja marchita flotando en la superficie del agua. Se agachó para recoger el cuenco y salpicó el agua al suelo. Los finos cristales brillaban en el suelo fangoso, filtrándose en la tierra junto con el agua sucia. Capítulo 3. Primer encuentro con los rencores. Reno salió del contenedor de transporte, con su espada guardada dentro de su cuerpo, reposando silenciosamente en su pecho como un segundo corazón. Desde niño, había podido ver el nen post-mortem. Contornos transparentes flotaban sobre los montones de basura, cuyos fondos blancos estaban marcados con manchas negras o patrones de nubes. A los 3 años, cuando le preguntó a su madre adoptiva quién era esa persona que estaba en cuclillas en la esquina, recibió una bofetada antes que la respuesta. Desde entonces, aprendí a fingir que no podía verlos. Pero ahora era diferente. Extendió la mano y una hoja se deslizó desde su palma. No muy lejos se encontró un nen post-mortem, cuyo fondo blanco estaba salpicado de diminutos puntos negros, como una voluta de humo a punto de disiparse. Reno agarró con fuerza la empuñadura y se acercó. Cuando la hoja se acercó, emitió un zumbido bajo. En el instante en que el filo hizo contacto con el nen post-mortem, sintió una resistencia cálida y viscosa. Haciendo uso de la fuerza, se desplomó con un solo golpe. El nen post-mortem se hizo añicos en puntos de luz y se extinguió instantáneamente. Reno se quedó inmóvil, observando el grupo de puntos de luz que se desvanecían, y esperaba un momento. Como era de esperar, no hay nada, pensó Reno para sí mismo. Solo quedaba aire vacío donde el nen post-mortem se había disipado. Se dio la vuelta y regresó al contenedor de carga, se sentó con las piernas cruzadas y apoyó la hoja horizontalmente sobre sus rodillas. El filo reflejaba su imagen. Una sombra borrosa. La dirección era correcta. La hoja sí podía tocar esas cosas. ¿Pero qué ocurre después de abrir las acuchilladas? Aquellas almas destrozadas no fueron liberadas. Simplemente desaparecieron ante sus ojos, o para ser precisos, fueron destruidos. Pero para Reno, simplemente destruir los rencores era obviamente un acto ingrato y desagradecido, y no tenía ninguna obligación de eliminarlos. Sentado con las piernas cruzadas, dio la vuelta a la hoja, y la luz del filo brilló brevemente sobre sus rodillas. Pensó en el nen post-mortem con el que se había topado antes. Algunas eran más nítidas, mientras que otras eran solo una masa borrosa. Las más claras parecían contener emociones intensas. Renuencia, incapacidad para dejar ir y palabras que quedaron sin decir. Las imágenes borrosas probablemente tenían obsesiones muy leves que se disiparían naturalmente después de algún tiempo. En cuanto a esos rencores profundos y oscuros, ya no podía describirse como simples obsesiones. Eran más bien una mutación de las obsesiones. Incluso acercarse a ellos le provocaba una sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Solo los había sentido de lejos 1 o 2 veces en Ciudad Meteoro, dando un rodeo cada vez.
Recordaba que el Nen post-mortem que emitía luz blanca venía ocasionalmente a hablar con él. Mientras caminaba por la calle, a veces una voz borrosa llegaba a sus oídos. Ayúdame, ayúdame a terminar con ese asunto, dile a mi hija. Cada vez, aceleraba el paso y se alejaba, bajando la cabeza para fingir que no había oído nada. Quizás todo lo que necesitaban esos débiles Nen post-mortem era ayuda. Un mensaje sin entregar, una tarea inconclusa. Si él les ayudó a cumplir sus deseos y les permitió descansar en paz, murmuró Reno para sí mismo, quizás mi habilidad Nen también deba comenzar aquí. En cuanto a esos rencores oscuros, puesto que podían ser eliminados, podría también usar Nen para construir un puente y algunas obtener de sus reliquias después de matarlos. Pensando en esto, bajó la cabeza para mirar la hoja. Esta espada ya poseía la capacidad de matar, pero aún necesitaba un método para comunicarse plenamente con las almas y comprender sus deseos. Se necesitan experimentos para verificar mi idea, dijo Reno en voz baja. En ese momento, el sonido de unos pasos lo interrumpió. Chrollo se apoyó en el marco de la puerta, mirando la hoja que yacía horizontalmente sobre sus rodillas. Hoy has estado fuera de mucho tiempo. Salí a buscar cosas. Esperar que... Reno pensó un momento, extendiendo la mano y dejó que el aura se condensara en una pequeña bola en la palma de su mano. Chrollo se enteraría tarde o temprano, así que era mejor decírselo ahora. ¿No te pareció que siempre había algo raro en mí? La mirada de Chrollo se entrecerró ligeramente. Eso se llama Nen, dijo Reno. Todos tenemos energía vital dentro de nuestro cuerpo, y quienes pueden controlarla son usuarios de Nen. La esfera de aura en su palma se expande lentamente, cubriendo la superficie de su cuerpo. Puedes hacer muchas cosas usando Nen. Por ejemplo, cubrir tu cuerpo con aura para fortalecerte o transformarlo en objetos físicos. Extendió la mano y una hoja se deslizó desde su palma. La mirada de Chrollo se posó en la espada, deteniéndose allí unos segundos. ¿Así que has estado entrenando esto todo este tiempo? Sí. Desde que desperté el Nen, me he esforzado mucho en esto. Convertir el aura en objetos físicos, como mencionaste anteriormente, ¿se refiere a esto? Ese es el último paso de los 4 principios mayores, dijo Renno mientras el aura comenzaba a fluir por la superficie de su cuerpo. Los 4 principios mayores, hijo. 10, Zetsu, Ren y Atsu. 10 consiste en envolver el cuerpo con aura para protegerse y fortalecerse. Zetsu consiste en cerrar los nudos de aura para ocultar la propia presencia. Ren consiste en expandir el aura hacia afuera. Atsu consiste en transformar el aura en formas y funciones específicas, lo que permite desarrollar una habilidad única, que también es como un as bajo la manga. Extendió la mano y una hoja se deslizó desde su palma. Chrollo miró la espada. ¿Así que tu espada es un producto de Atsu? Sí. Soy de la clase de conjuración. Como su nombre indica, puedo conjurar diversas armas y objetos, dijo Reno. Cada categoría tiene habilidades distintas, y no todo el mundo puede conjurar objetos como yo. ¿Puede alguien aprender esto? Sí. Hay 3 maneras, dijo Reno, alzando los dedos. La primera es el autocultivo y el despertar, combinando mente y cuerpo para abrir lentamente los nudos del aura. Es la más segura, pero también la más lenta. Este es el método que yo utilicé. Tras el despertar, permite ahorrar mucho tiempo controlando el aura en las primeras etapas, eliminando la necesidad de volver a establecer una base sólida. ¿Y el segundo? Despertar forzado. Alguien que ya ha despertado el Nen usa Atsu para forzar el aura en tu cuerpo, abriendo violentamente tus nodos de aura. Es rápido, pero en el momento del despertar, una enorme cantidad de aura brotará. Si no puedes aprender a controlarla inmediatamente, Reno hizo una pausa, morirás. La ceja de Chrollo se crujiente ligeramente. La tercera es el despertar pasivo. Consiste en ser golpeado por un ataque Nen, donde el aura del oponente abre a la fuerza tus nodos de aura. Renno miró a Chrollo y dijo en voz baja. Solo necesitas saber sobre este método. Aunque me lo pidas, no estará de acuerdo. Porque en el 90% de los casos, un usuario de Nen que es atacado por Nen muere, y el resto termina discapacitado o con trastornos psicológicos. Chrollo guardó silencio por un momento y no siguió presionando. Se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. ¿Vas a salir mañana? Sí. Chrollo se dio la vuelta y se fue. Reno vio cómo su espalda desaparecía tras el montón de basura. Sabía que Chrollo quería aprender, pero no se apresuraría a preguntar. Dada la personalidad de Chrollo, él observaría y pensaría más antes de actuar, considerando todo detenidamente.
Reno salió del contenedor de transporte y continuó con el entrenamiento que había quedado inconcluso ese día. Durante su entrenamiento, tampoco se olvidó de pensar. Jadeando, reflexionó sobre su plan de acción. Primero, ayudar a los débiles a cumplir sus deseos y dejarlos descansar en paz, acumular algunos recursos en el proceso y, luego, utilizar esos recursos para saldar cuentas pendientes. La dirección debería ser correcta, pero el primer paso estaba atascado. Necesitaba un NEM post-mortem comunicable para completar la verificación. Recordaba el terreno de Ciudad Meteoro y tenía una idea general en mente. Secó el sudor y alzó la vista hacia Ciudad Meteoro en el crepúsculo. Volvería a probar suerte mañana. Capítulo 4 Formación de habilidades. Reno Lucifer caminó entre montones de basura, buscando un NEM post-mortem comunicativo. Durante los 2 últimos días, había regresado con las manos vacías. En la tarde del tercer día, encontré lo que buscaba detrás de la caseta de bombeo abandonada. Una silueta blanca flotaba en las sombras, tan pura como una capa de niebla. La hoja que llevaba dentro del cuerpo solo transmitía un rastro de calor extremadamente tenue, tan débil que, si no lo percibiera intencionadamente, casi lo ignoraría. Reno Lucifer guardó la espada, se agachó y relajó su mente. Tras mucho tiempo, finalmente surgió información vaga. Hacia el norte, debajo de la alambrada. Reno Lucifer abrió los ojos. Aquella silueta blanca ya era demasiado débil para responder. Encontró la cerca de alambre abandonada al norte y rebuscó en una esquina apilada con otros restos de hierro oxidado, donde encontró una caja de hierro oxidada. En su interior había un anillo de plata. Era de un estilo muy común, pulido y brillante, con una hilera de pequeños caracteres grabados en la parte interior del anillo. Forever Together, juntos para siempre. Reno Lucifer cogió el anillo y lo miró, pensando que alguien lo había llevado puesto durante muchos años, del tipo que se lleva pegado al cuerpo, y que no era cuestión de 1 o 2 días para que se desgastara de esa manera. Guardó el anillo en su bolsillo, regresó detrás de la caseta de bombeo y volvió a agacharse. El anillo ha sido encontrado, dijo. ¿Qué más hay que hacer? Tras una larga espera, surgió información más vaga. El extremo este, tercera fila, cobertizo de hojalata, Ashiu, dile, caminó hasta la zona de cobertizos de la tercera fila, en el extremo este. Una mujer de mediana edad estaba en cuclillas junto a la puerta lavando ropa, con las manos empapadas en agua fría y enrojecidas por el roce. Reno Lucifer se paró frente a ella y sacó el anillo de su bolsillo. La mujer se quedó mirando el anillo, deteniendo sus movimientos. El agua de sus manos fluía, goteando en el lavabo con un repiqueteo. Toda lo conservaba. Ella no lo tomó, solo miró el anillo. Reno Lucifer lo colocó sobre la caja de madera que había cerca y se dio la vuelta para marcharse. Cuando salió unos pasos, oyó un sollozo muy suave que venía de atrás. Por la tarde, regresó detrás de la caseta de bombeo. Aquella silueta blanca seguía allí, y cuando Reno Lucifer se acercó, comenzó a brillar. Una luz blanca cálida, como la niebla que se evapora bajo la luz del sol, se disolvió lenta, silenciosa y completamente en el aire. Su alma descansó en paz. Reno Lucifer se quedó de pie en su sitio y esperó. Aún así, no pasó nada. Esperaba 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Él la ayudó, y la cosa descansó en paz, pero él mismo no recibió ningún tipo de respuesta. Se agachó, mirando fijamente el lugar donde la silueta blanca había desaparecido. Estaba seguro de haber logrado algo, pero este asunto era así. Una vez hecho, hecho estaba, y nada volvió a sus manos. El problema era que solo usaba sus propios ojos para ver, sus propios oídos para oír y sus propias piernas para correr. Todas estas eran cosas que podía hacer por sí mismo y no tenían nada que ver con la habilidad MEN. No establecieron reglas ni tampoco un mecanismo de retroalimentación para la habilidad, como por ejemplo qué deberías obtener cuando termines este asunto. Necesitaba reglas. Necesitaba que este sistema de circuito cerrado funcionara automáticamente. Reno Lucifer se levantó y regresó. La estructura se fue aclarando cada vez más en su mente, y necesitaba construirla con Men. Reno Lucifer regresó al contenedor, se sentó, cerró los ojos y comenzó a construir su habilidad Men única. Podía ver el NEM post-mortem y podía interactuar con ellos. Esa era su capital. Necesitaba utilizar ese capital para obtener recompensas y superarse a sí mismo. Enumeró las exigencias una por una en su mente y luego usamos NEM para hacerlas realidad. Petición. Ayudar a los débiles NEM post-mortem a cumplir sus deseos y dejarlos descansar en paz. Obtén recompensas durante el proceso y, al mismo tiempo, acumula una moneda que podrás usar para lidiar con el resentimiento. Contexto.
Conecta con el alma, comprende la obsesión y ayúdala a tomar conciencia de ella. Tras su finalización, el alma descansa en paz, se obtiene recompensa si se consigue una pequeña cantidad aleatoriamente de uno de 3 elementos. Fuerza corporal, volumen de aura Nen y talento de habilidad Nen. Al mismo tiempo, se genera y almacena en el cuerpo un contador de redención adicional. Restricción de configuración. Una vez aceptada una solicitud, debe completarse. Si no se puede completar, se deduce aleatoriamente una pequeña cantidad de los 3 elementos. El Nen fluía y tomaba forma según el entorno. Se confirma que es factible. Exigencia. Consumir redención contar para trascender el resentimiento. Escenario. Tras acabar con el resentimiento, moviliza al conde de la redención para que cubra los fragmentos cortados, desprenda el alma del resentimiento y la guía hacia el descanso. Tras completar el proceso completo de asesinato más trascendencia, se obtienen recompensas, y una pequeña cantidad se obtiene aleatoriamente de uno de 3 elementos. Capacidad Nen, talento Nen y talento en artes marciales. Restricción de configuración. Primero hay que matar y luego trascender, el orden no puede ser incorrecto. Solo matar sin usar el recuento de redención para la trascendencia no otorga recompensa. Ninguno de los dos puede faltar. Con la restricción añadida, Nen construyó la reconstrucción de acuerdo con las reglas. Los dos conjuntos de mecanismos están conectados en serie formando un bucle completo. Ayudar a las almas débiles obtener recompensas más contador de redención consumir contador de redención para trascender el resentimiento obtener recompensas. Cada paso tiene su recompensa. Nen no tenía retardo y la retroalimentación se transmitía correctamente. A partir de ese momento, la habilidad Nen de Reno Lucifer finalmente tomó forma. Habilidad. Salvación del alma, especialización, ayuda a los débiles espíritus post-mortem de Nen a cumplir sus deseos y deja que las almas descansen en paz. Objetivo. Nen post-mortem con fondo blanco y casi sin negro. Una obsesión leve, inofensiva, que desaparecerá pronto de forma natural. Proceso. Conectar con el alma, comprender la obsesión y ayudarla a tomar conciencia de ella. Una vez completada la ceremonia, el alma descansa en paz. Recompensa, obtén una al azar. Fuerza corporal. Una pequeña mejora en la condición física, como fuerza, velocidad y resistencia. Volumen de aura Nen. Un pequeño aumento en el volumen potencial de aura. Talento de habilidad Nen. Mejora la velocidad de cultivo general y el límite superior de los 4 principios mayores, Ten, Zetsu, Ren, Atsu, y las técnicas avanzadas, En, Ryo, Ko, Ryu, Ken, Shu, In. Beneficio adicional. Se obtiene 1 punto de redención tras completar la salvación, que se almacena en el cuerpo. Restricción. Si se acepta una solicitud pero no se completa, se deduce aleatoriamente una pequeña cantidad de los 3 artículos. Habilidad. Don de los muertos, conjuración más especialización, acaba con el resentimiento y trasciende el alma. Objetivo. Nen post-mortem erosionado por la oscuridad y el resentimiento. Cuanto más profundo y denso sea el negro, más pesada será la malicia en el resentimiento. Proceso completo. Utilice la visión del alma para localizar el resentimiento, evaluar su intensidad y tipo. Usa la Zanpakuto para contactar con el núcleo del resentimiento, inyectar Nen y cortar la conexión entre el resentimiento y la obsesión. Una vez que el resentimiento se haya disipado, consume 1 punto de redención para cubrir los fragmentos, liberar el alma del resentimiento y guiarla hacia el descanso eterno. Restricción. Primero hay que matar y luego trascender. El orden no puede ser incorrecto. Cuando no hay un contador de redención en el cuerpo, matar el resentimiento no produce recompensas. Recompensa, obtén una al azar. Capacidad Nen. Se presenta en forma de barra de progreso. Cuando el progreso se complete, se puede desarrollar una nueva habilidad Nen adicional. Talento Nen. Mejora el porcentaje de talento de una categoría determinada. Talento de artes marciales. Mejora la velocidad de reacción corporal, la intuición de combate y el talento para el combate físico. Reno Lucifer repasó el sistema de habilidades que se desarrollaba en su mente. Fue mucho más fácil de lo que esperaba. Establecer requisitos, construir con Nen y añadir restricciones. Cada paso transcurrió sin problemas, sin encontrar obstáculos ni repetir el proceso de ensayo y error. Cuando se agregaron las restricciones, Nen completó la reconstrucción casi sin resistencia, como si este mecanismo debería haber existido desde el principio. Los usuarios normales de Nen que desearían desarrollar este tipo de habilidad que mejora directamente las cualidades y talentos básicos probablemente se enfrentarían a condiciones de restricción inimaginablemente severas.
Podría tratarse de la esperanza de vida, la memoria o algún tipo de precio que nunca se pueda recuperar. Pero él eludió esta restricción. Probablemente esta sea mi trampa, pensó Reno Lucifer. Se puso de pie y salió del contenedor. Una vez desarrollada la habilidad, era hora de ponerla a prueba. Primero encontró un pequeño NEM post-mortem en la zona del cobertizo. Se agachó y cerró los ojos, y entonces surgió la información. Un nombre, un simple deseo, el de que la gente supiera que solía vivir allí. Reno Lucifer cogió un trozo de chapa de hierro rota y grabó ese nombre trazo a trazo en la esquina de la pared. No sabía si el grabado era correcto. El nombre transmitido por el NEM post-mortem ya era vago, así que solo podía grabar según la pronunciación que había oído. Tras ser tallada, aquella pequeña silueta blanca comenzó a brillar y luego se dispersó como la niebla. Su fuerza corporal cambió y sus músculos se tensaron un poco. Al mismo tiempo, una marca adicional apareció en lo profundo de su pecho, hundiéndose allí silenciosamente. El primer recuento de redención. Funcionó, pensó Reno Lucifer, este camino es viable. No se quedó mucho tiempo, se dio la vuelta y se adentró más en el interior. Encontró el objetivo en un montón de chatarra. Una silueta negra adherida al lateral de un contenedor abandonado, cubierta casi por completo de negro. Al acercarse, podía sentir una fuerza invisible que lo empujaba, como si caminara contra el viento. Concentró su nen en sus ojos, usando guío para mirar. El color negro fluía como manchas de aceite, y el centro era la parte más espesa y densa. Agarró con fuerza la empuñadura, se colocó a un lado y golpeó. En el instante en que la hoja penetró en el núcleo, surgió una resistencia viscosa y, con un giro de muñeca, se cortó horizontalmente. La silueta negra tembló violentamente, las grietas se extendieron desde el filo de la hoja hacia los alrededores y luego se hizo ánicos. Reno Lucifer movilizó la perla de la redención en su cuerpo, guiándola para que saliera de la punta de la hoja. Una luz blanca brotó, cubriendo aquellos fragmentos negros. Los fragmentos se disolvieron lentamente bajo la luz blanca, desvaneciéndose primero el negro para revelar el blanco que había debajo. Ese era el color original del alma, envuelta en resentimiento durante no sé cuánto tiempo. Entonces el blanco también se dispersó. El alma encontró la paz. La capacidad de Nen aumentó ligeramente. Reno Lucifer bajó la mirada hacia la espada que sostenía en su mano. Zampakuto, dijo, llamémosla así. Guardó la navaja y se dio la vuelta para regresar. Tras haber probado todo el proceso, desde salvación del alma hasta donde los muertos, la retroalimentación de la habilidad Nen fue muy real, lo que significaba que la construcción de su habilidad estaba completamente terminada. También significaba que, a partir de hoy, había obtenido el pase de admisión para los mejores expertos. Repasó mentalmente los datos de talento de las 6 categorías. Categoría de mejora 40%, transmutación 60%, emisión 60%, manipulación 80%, conjuración 100%, especialización 100%. Pero siempre que completa el don de los muertos y obtiene aleatoriamente talento Nen, el porcentaje de una determinada categoría puede aumentar. Al pensar en esto, Reno Lucifer se rió entre dientes y cantó en silencio para sí mismo. Tarde o temprano, lograré el logro del 100% en todas las categorías. Al día siguiente de que su habilidad tomara forma, Reno comenzó a buscar sistemáticamente Nen post-mortem en Ciudad Meteoro. El primer objetivo estaba acurrucado en un rincón, pidiéndole que le ayudara a pasar un mensaje al viejo Joe de la choza de hojalata. Reno encontró al anciano y le entregó el mensaje. El anciano permaneció en silencio durante un largo rato antes de asentir con la cabeza. Cuando Reno regresó tras la esquina, el contorno blanco ya se había disipado, su aura Nen había aumentado ligeramente y le había aparecido una marca en el pecho. El Nen post-mortem del segundo niño quería que su hermana mayor encontrara el botón que él había perdido. Reno rebuscó en el barro durante un buen rato, encontró un botón de plástico blanco y, tras preguntar uno por uno en la zona de la choza, encontró a la chica. La niña tomó el botón y lo apretó con fuerza en la palma de su mano, mientras sus cuencas oculares se enrojecían sin llorar. El segundo recuento de redención. Reno no hizo más preguntas y se dio la vuelta para marcharse. No se le daban muy bien manejar este tipo de situaciones. Al tercer día, Reno percibió un aura diferente cerca de la planta incineradora. A diferencia de esos débiles Nen post-mortem, este era más pesado y denso, como si se hubiera añadido una capa extra de presión al aire. Siguió la sensación de opresión para encontrarla. Un contorno negro se adhiere al lateral del incinerador abandonado, como una mancha de aceite imposible de quitar.
Disminuyó el paso al acercarse, concentrándose su nen en sus ojos y usando guío para simular que algo nadaba en su interior. Antes incluso de que pudiera alcanzarlo, la masa negra se expandió repentinamente hacia afuera y una fuerza invisible lo empujó de frente. Reno se bloqueó horizontalmente frente a sí mismo con su espada, retrocediendo 2 pasos al raspar con fuerza las suelas de sus zapatos contra el suelo. La capa negra de Nen se adelgazó debido al esfuerzo, dejando al descubierto la ubicación del núcleo. Reno no dudó. Dando un paso al frente, la hoja cortó esa zona adelgazada desde un lado, transmitiéndose una resistencia viscosa desde el cuerpo de la hoja. Con un movimiento rápido de muñeca, la abrió horizontalmente. El contorno negro vibró violentamente, las grietas se extendieron desde el corte de la hoja y luego se hicieron ánicos. Los fragmentos quedaron dispersos y flotando en el lugar. Reno movilizó la energía de redención que residía en su cuerpo, y una luz blanca brotó de la punta de la hoja, cubriendo los fragmentos. El negro se disolvió en la luz blanca, dejando al descubierto el blanco que había debajo, y entonces el blanco también se dispersó. El rencor se disipó. Esta vez se trataba del talento Nen. Las emisiones aumentaron del 60% al 61%. Durante los días siguientes, Reno se encontró con el Nen post-mortem de una madre. La silueta blanca se apoyaba contra la esquina, en el borde de la zona de la choza, tan silenciosa que era casi imperceptible. La información salió a la luz más lentamente que en otros casos de Nen post-mortem. Hijo, el tercer basurero al sur, dile que mamá volverá enseguida. Reno encontró al niño. Tenía unos 6 años, era delgado y pequeño, y estaba en cuclillas en la entrada de una choza dibujando círculos con una rama. Mamá dijo que volvería, dijo la niña. Reno regresó frente al contorno blanco. Él todavía te está esperando. Fue adoptado y tiene un lugar donde vivir. Se acuerda de ti. El contorno blanco permaneció inmóvil durante un largo rato, y luego comenzó a brillar. Un resplandor cálido, lento, desde el interior hacia el exterior. Antes de desvanecerse, Reno recibió la última información. Dile, mamá también. Reno permaneció en cuclillas durante un buen rato antes de ponerse de pie. Su talento con la técnica Nen había mejorado. Por la noche, se encontró con 2 deseos sencillos más, obteniendo así el cuarto y el quinto número de redención. Las 5 marcas en su interior se hundieron silenciosamente en el centro de su pecho. Por la noche, Reno practicó con su cuchillo fuera del contenedor. Se oían pasos que venían de la dirección del montón de basura. Chrollo se acercó a él sin preámbulos. Quiero aprender Nen. Deberías tener alguna manera, ¿verdad? Reno se sintió levemente y preguntó primero. Al final no pudiste evitarlo. Pero antes, quiero saber qué ha estado haciendo últimamente. Llegas temprano y te vas tarde todos los días, eres más misterioso que yo. Chrollo lo miró, con las comisuras de los labios temblando como si dijera. Por fin lo has preguntado. Eso, Sarasa y yo nos encontramos con algunas personas afuera. He oído a Sarasa mencionar a algunos. Dijo que Nobunaga es el que más habla, que Ubojin es el más fuerte y que la intuición de Machi es sorprendentemente precisa. Chrollo suena levemente. Más o menos. ¿Indicó cómo se conocieron? Lo saqué de la basura. El tono de Chrollo denotaba una emoción inusual. Ese día, Sarasa y yo estábamos rebuscando detrás de la iglesia cuando nos topamos con Nobunaga y Ubojin peleando por un trozo de plancha de hierro. Sarasa dijo. Dejen de pelear, hay uno aún más grande allí, y así fue como nos conocimos. Reno no pudo evitar reírse. Más tarde, Nobunaga arrastró a Feitan hasta allí. Feitan no habla mucho, pero cuando corre es como una ráfaga de viento. No emite ni un sonido al luchar contra la gente y se marcha inmediatamente después de terminar, sin mostrar la menor expresión en el rostro. Se me heló la sangre por un instante la primera vez que lo vi. Chrollo hizo una pausa. Machi nos buscó ella misma. Estábamos haciendo pruebas de transmisión de cintas de vídeo en el edificio de la fábrica, y de repente apareció y dijo. No sale el sonido, han conectado mal los cables. Después de ayudarnos a conectarlos correctamente, se quedó, y nadie le preguntó si quería unirse al equipo. Reno irritante. Hay mucha gente en este equipo. También está Pakunoda, continuó Chrollo. 2 años mayor que nosotros, vino a traernos comida. Después de que la iglesia repartiera la comida, guardó una porción y nos la trajo, diciendo. Ustedes, mocosos, seguro que no han vuelto a reclamar la suya. También trajo a alguien llamada Sheila, que no hablaba mucho, pero se llevaba excepcionalmente bien con Sarasa. Más tarde, Shanark también vino. Al pasar y vernos reparando el reproductor, dijo.
El cableado está mal soldado, y enseguida se ofreció a ayudarnos a volver a soldarlo. No se fue después de terminar, sino que se sentó a mirar con nosotros. Franklin fue arrastrado por Hugo Jin, quien dijo conocer a un tipo grande que podía hacer el trabajo de dos. Como resultado, cuando llegamos, descubrimos que hablaba incluso menos que Machi, quedándose allí todo el día como una pared. En ese momento, la expresión de Chrollo se volvió un poco más sutil. Y hay uno llamado Finks, que vino buscando pelea. Al oír que había un grupo de personas muy buenas peleando, corrió a desafiar a Hugo Jin a un duelo 1 contra 1. Después de la pelea, ambos yacían en el suelo jadeando, y él se dio la vuelta y dijo: Ustedes son bastante interesantes, me quedó. Reno soltó una carcajada. ¿Qué pasa con las cintas de vídeo del escuadrón de limpieza? Los rescatamos del basurero del este. Eran 3 volúmenes. Shanark pasó varios días reparándolos hasta que pudo reproducirse. La imagen era intermitente y el sonido no salía. Después, los doblamos nosotros mismos. Salasa le puso voz a la heroína, yo al comandante y los demás se repartieron los papeles restantes. Reno. Al hablar de esto, la sonrisa de Chrollo se desvaneció un poco. Qué lástima que no hayamos podido encontrar más después de que terminaran de reproducirse las cintas. El escuadrón de limpieza se disolvió. Salasa no deja de hablar de ti, dijo Chrollo. Dijo que sería estupendo que el hermano Reno también pudiera venir. La mirada de Reno se suavizó. Llévame a conocerlos la próxima vez. No hay problema, pero ya se han separado por hoy. Iremos juntos la próxima vez que nos veamos. Chrollo alarmante y acentuado. He estado muy ocupado con el cultivo durante los últimos 6 meses y realmente no he prestado mucha atención a tu parte, dijo Reno. Sin duda, la próxima vez lo haré. Cambiando de tema, Chrollo miró a Reno, con un tono algo más sombrío. Sin embargo, hoy vengo a verte por Nen. Reno enderezó su cuerpo. ¿Lo has pensado bien? Lo pensé bien. Despertar forzado del Nen. Reno se acercó y no intentó convencerlo más. Recuerda, después del despertar del Nen, el aura brotará de todo tu cuerpo. Debes usar tu cuerpo para sentir esa aura que se escapa, atraerla hacia atrás, extenderla por la superficie de tu cuerpo y retenerla. Relájate y no tengas pensamientos dispersos. Chrollo cerró los ojos, repasó mentalmente lo sucedido y luego ascendió. Reno hizo girar a Atsu, presionándolo contra la espalda de Chrollo. En un instante, el aura penetró en el cuerpo de Chrollo, abriendo con fuerza todos sus nodos de aura. En un instante, un aura brotó por todo el cuerpo de Chrollo, provocando que las pupilas de Reno se contrajeran ligeramente. La capacidad de Chrollo para generar aura era incluso mayor de lo que había previsto. Chrollo no entró en pánico. En el mismo instante en que se abrieron sus nudos de aura, cerró los ojos y comenzó a controlar esa aura que brotaba con fuerza. El aura sobre la superficie de su cuerpo fluyó, se concentró y convergió. Un poco más de 1 minuto. El aura se estabilizó, cubriendo uniformemente la superficie de su cuerpo. 10, dominado. Reno calculó en silencio para sí mismo. Como mucho 1 minuto y medio. El hecho de encontrarse con el Nen por primera vez y dominarlo tan rápidamente tras escuchar una breve introducción bastó para demostrar que el talento de Chrollo con el Nen era verdaderamente extraordinario. Hay 4 fundamentos del Nen: Ten, Zetsu, Ren y Atsu. Ya conoces Ten, dijo Reno, mientras el aura de su cuerpo se contraía instantáneamente para entrar en el estado de Zetsu, para luego expandirse de nuevo y entrar en Ren. Zetsu está cerrando tus nodos de aura para ocultar tu presencia, Ren está liberando aura para fortalecerte y Atsu está usando Nen para formar una habilidad Nen única. Levantó la mano y empujó contra una plancha de hierro vieja que estaba cerca, produciendo un golpe seco cuando un pequeño trozo se abolló hacia adentro. Chrollo lo intentó él mismo, tardando apenas una docena de segundos en hacerlo con Zetsu y Ren. Reno entró en el recipiente, sacó una taza de esmalte rota, llenó una taza de agua y colocó una hoja marchita sobre la superficie del agua. Antes de eso, déjame hablarte primero sobre las categorías de Nen. Reno salió sosteniendo la copa y se agachó frente a Chrollo. Las habilidades Nen se dividen en 6 categorías: mejora, transmutación, emisión, manipulación, conjuración y especialización. La categoría mejora fortalece a uno mismo o a los objetos, de forma simple y directa. La transmutación cambia las propiedades del aura, como convertirla en hilos de fuego. La emisión libera el aura lejos del cuerpo para ataques a larga distancia o para imbuir objetos con Nen. La manipulación controla objetos o seres vivos. La conjuración transforma el aura en cosas físicas, como mi espada.
La mirada de Chrollo se posó en la hoja que Reno sostenía en la mano. La especialización es algo bastante especial, ya que no pertenece a las 5 categorías anteriores y suele consistir en algunas habilidades Nen únicas. Reno se acercó a la copa a Chrollo. Esto se llama adivinación del agua y se usa para determinar categorías. Concentra el aura en tus manos y libérala en la copa. Las diferentes categorías provocarán diferentes cambios en el agua. Coloca tu mano sobre ella, concentra tu aura en tu mano y libérala en la taza. Chrollo alzó la mano y la mantuvo suspendida sobre el borde de la taza, un aura que brotó de su palma hacia el agua. La hoja comenzó a girar, sus bordes se curvaron, se marchitaron y se hundieron hasta el fondo de la taza, mientras el agua comenzaba a enturbiarse, tiñendo rápidamente toda la taza de un color grisáceo. Especialización. Chrollo miró aquel vaso de agua sin decir palabra, pero Reno vio el brillo en el fondo de sus ojos. Entonces Chrollo se sentó en el suelo de grava. ¿Cuál es la esencia de una habilidad Nen? Preguntó. Reno lo pensó. La esencia está en usar el aura para lograr una función determinada. Cada persona desarrolla diferentes usos según sus propios pensamientos y necesidades. Entonces, ¿por qué las habilidades que desarrolla cada persona son diferentes? Porque la personalidad, las experiencias y los pensamientos de cada persona son diferentes, dijo Reno. Es como si dos personas recibieron exactamente los mismos materiales. Lo que creen no será igual. Chrollo guardó silencio por un momento y luego preguntó. ¿Puede una persona usar la habilidad de otra? Reno se quedó atónito por un momento. No había pensado en esa pregunta. Teóricamente existe la posibilidad, pero nunca he oído hablar de nadie que lo haya hecho. Si alguien realmente puede hacerlo, debe requerir condiciones muy especiales. Chrollo se mostró pensativo y no insistió en la pregunta. De acuerdo. Chrollo se puso de pie, primero volveré para digerir esto. Se dio la vuelta y caminó hacia la montaña de basura, deteniéndose tras unos pasos. Gracias. Sin darse cuenta a la vuelta, 2 palabras, no muy altas. Reno lo vio alejarse, con una leve sonrisa aún en las comisuras de sus labios. Capítulo 6. Equipo de limpieza temprano por la mañana. Reno Lucifer practicaba con su espada en el espacio abierto fuera del contenedor. Hermano Reno. Sarasa se acercó trotando, con su coleta castaña rebotando tras ella, y Chrollo la siguió de cerca a un ritmo pausado. Vamos, te llevaré a conocer a todos. Sarasa corrió hacia él, con los ojos brillantes. Reno Lucifer envainó su espada contra su cuerpo. Ahora mismo. Ahora mismo. De todas formas, no tienes nada más que hacer hoy, ¿verdad? Sarasa ya se había dado la vuelta y había comenzado a caminar de regreso, sin darle ninguna oportunidad de negarse. Chrollo se acercó a Reno Lucifer con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Lleva días hablando de ello. Reno Lucifer sonriendo y lo siguió. Sarasa era así. No podía esperar ni un solo momento cuando quería hacer algo. En el camino, Sarasa contó con los dedos a las personas que había conocido durante el último semestre. Nobunaga era el que más hablaba, Ubojin era el más fuerte, Machi no hablaba mucho pero era excepcionalmente formidable, Fei tan rara vez hablaba, pero cada vez que abría la boca decía cosas duras, Pakun cuidaba de todos como una hermana mayor, Shira era la más cercana a ella, Shanark tenía una buena mente y podía arreglar cualquier cosa, Franklin era el más alto pero el más callado, y Finks tenía un temperamento explosivo pero era imprudente al pelear. Mientras la escuchaba, una leve sonrisa asomaba en las comisuras de los labios de Reno Lucifer. Durante el último semestre, se había volcado en el entrenamiento y se había perdido muchas cosas, pero la vida de Sarasa no se había visto limitada por ello, y en el fondo, estaba contenta por eso. Los tres cruzaron el pasadizo que discurría entre los montones de basura, y ante sus ojos apareció una iglesia en ruinas. La mitad del campanario se había derrumbado y la mayoría de las vidrieras estaban destrozadas. Sarasa empujó la puerta de madera y entró, cruzó el pasillo, giró hacia el corredor de la derecha y empujó una puerta al final del pasillo. Estamos aquí. Era una habitación pequeña. En las paredes colgaban iconos sagrados descoloridos y en el alféizar de la ventana había unas cuantas cuentas de vidrio de colores. Ya había gente dentro de la habitación. Están aquí, están aquí. El chico más cercano a la puerta se giró primero. Estaba en cuclillas sobre una caja de madera rota, con el pelo largo y una hoja de chapa oxidada sujeta a la cintura, hablando a todo pulmón. Ah. ¿Es este el hermano mayor del que hablaste? Nobunaga. Reno Lucifer pensó que su voz era realmente potente, tal como Chrollo la había descrito.
A primera vista, parecía el tipo de persona que entabla conversación fácilmente y puede charlar con cualquiera. Un hombre corpulento, sentado con las piernas cruzadas en el suelo cerca de allí, fue el primero en hablar. Tenía los hombros tan anchos como los de un adulto y, sentado en el suelo, parecía una pequeña colina. Está más delgado de lo que esperaba. No había malicia en su tono. Simplemente afirmaba un hecho. Ubojin. Reno Lucifer lo miró, pensando que si ese físico aprendía en el futuro, probablemente sería un buen material para la categoría de mejora, un luchador frontal nato. Mentalmente, comparó a Ubojin y Nobunaga. Si estos dos se asocian, uno imprudente y el otro parlanchín, harían una buena pareja. Una mirada provino de la esquina. Un bajito estaba apoyado en la esquina, cubierto con un abrigo viejo, dejando ver solo la mitad del niño de su rostro y un par de ojos entrecerrados. No habló, pero sus ojos no dejaban de escudriñar a Reno Lucifer. Feitan. Esta persona era diferente de Nobunaga y Ubojin. No parecía el tipo de persona que se integraría con la gente, transmitiendo una sensación habitual de distancia. Reno Lucifer había conocido a personas así. Solían tener su propio ritmo y no dejaban que los demás se les acercaran fácilmente. No bloquees la puerta. Una voz fría provino de un lado. Reno Lucifer giró la cabeza. Una chica de pelo corto y morado estaba sentada en una caja de madera rota, alzando la mirada para recorrerlo con la vista y pronunciando una sola palabra. Oh. Luego apartó la mirada. Machi. Reno Lucifer pensó para sí mismo que ella hablaba muy poco, pero con esa mirada penetrante, parecía que nada podía ocultársele. Srollo afirmó que su intuición era sorprendentemente precisa, y que el juicio de una persona así a menudo no se basaba en las apariencias, sino en su intuición a primera vista. Debes ser Reno Lucifer, ¿verdad? Una voz suave provino del interior de la habitación. Una chica que claramente era un poco mayor que los demás se levantaron y le irritaron. Srollo te menciona a menudo. Su tono era muy natural, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. Pakunoda. Cuando Reno Lucifer la vio, comprendió de repente lo que Srollo quería decir con en el momento en que ella se para allí, todos se sienten especialmente a gusto. Esta persona tenía un temperamento que hacía que la gente se relajara, algo poco común en un lugar como Ciudad Meteoro. Por fin veo a una persona de carne y hueso. Un chico rubio asomó la cabeza por detrás de Pakun, sonriendo ampliamente. Srollo te ha dado un bombo increíble, me gustaría verte. Antes de que terminara de hablar, Pakun le dio una palmadita casual en la nuca. Fink se cubrió la nuca y dejó escapar un TSK, pero la sonrisa en su rostro no desapareció. Reno Lucifer no pudo evitar reírse. El ambiente entre este grupo de personas era mucho más relajado de lo que él esperaba. Originalmente, había pensado que cuando los niños de Ciudad Meteoro se reunieran, el ambiente sería tenso. Después de todo, todos habían crecido en medio de la contienda y la defensa, pero aquí no había tal sensación. Hola. Otra voz se escucha desde un lado. Un chico rubio de pelo corto estaba sentado en medio de un montón de piezas, sosteniendo una vieja radio medio desarmada, mirándola y sonriéndole. Me enteré por Sarasa de que estás practicando con una espada. A mí también me interesa, ¿te gustaría charlar un rato? Shanark. Habló metódicamente, con una sonrisa radiante. Reno Lucifer observó que la radio que tenía en las manos estaba desmontada con mucha pulcritud, con las piezas dispuestas de forma ordenada. Recordó lo que Srollo le había dicho. No importa qué asunto complicado caiga en sus manos, en tan solo unos pocos golpes lo solucionará sin problemas. Reno Lucifer asintió, su mirada recorrió la habitación y finalmente se detuvo en la esquina. Una chica de cabello castaño de longitud media estaba sentada allí, con una boina de color rojo oscuro, sosteniendo un libro desgastado entre sus manos. Sintió la mirada de Reno Lucifer, levantó la vista y levemente, luego siguió bajando la cabeza para leer. Shiva. Una chica muy tranquila, cuya personalidad complementaba a la perfección la de Sarasa. Reno Lucifer pensó. Con razón podían jugar juntos. Su mirada siguió moviéndose, hasta que finalmente se detuvo en el otro extremo de la habitación. Un chico alto estaba sentado en un rincón, de mayor tamaño que Ubojin, con rastros de puntos de sutura en la cabeza, como una vieja herida suturada. No había dicho ni una sola palabra en todo ese tiempo, simplemente estaba sentado contra la pared con la mirada tranquila, como una pared inamovible. Franklin. Reno Lucifer relacionó los nombres con las personas que tenía en mente y luego contó en silencio a las personas presentes. 8.
En esta habitación había un total de 10 personas, incluyendo a Zrollo, Sarasa y él mismo. Al ver esos rostros, de repente le vino un pensamiento a la mente. Los miembros originales del Genei Ryodan estaban todos allí mismo. ¿Ya conociste a todos? Sarasa tiró de la manga de Reno Lucilfer, indicándole que se sentara en medio de la habitación. Reno Lucilfer se sentó sobre un trozo de tela andrajosa, Zrollo se sentó a su lado y Sarasa se sentó al otro lado. Cuando veníamos hace un momento, Sarasa me dijo que ustedes habían formado un equipo de limpieza, dijo Reno Lucilfer. Eso es lo mejor que hemos encontrado jamás. Exclamó Wojin primero. ¿Qué demonios sabes tú? Solo sabes ver las escenas de lucha. Nobunaga intervino con un comentario sarcástico desde un lado. ¿Qué tienen de malo las escenas de lucha? Son las mejores partes. Ustedes dos, cállense. Pakun sospechó de impotencia. Shanark sonriendo y retomó la conversación. Encontramos las cintas en un basurero hace 3 meses, 3 rollos en total, y las carcasas estaban destrozadas. Tardé varios días en arreglarlas para que apenas se pudieran reproducir, pero la imagen era intermitente y el sonido era inexistente. Entonces nosotras mismas le pusimos el nombre. Sarasa retomó el hilo, con los ojos brillantes. Se aclaró la garganta y gritó imitando un acento televisivo. Guerreros de la limpieza, en marcha. Las risas se estallaron en toda la sala. Sarasa hace el mejor doblaje, dijo Pakun con una sonrisa. No lo creo. Fink se negó a admitir la derrota. Yo también puedo hacerlo. Respiró hondo y empezó a seguir, desafiando en cuanto abrió la boca. Wojin fue el primero en estallar en carcajadas, tan fuertes que la habitación temblaba. Nobunaga se golpeó los muslos entre risas, e incluso Feitan dejó escapar un sonido entrecortado que parecía una risita desde un rincón. Ustedes suenan como si estuvieran sacrificando cerdos cuando doblan. La voz de Feitan se escucha desde la esquina. Si eres tan bueno, hazlo tú. Gritó Finks. Feitan no respondió, y volvió a apoyarse contra la pared. Reno Lucilfer observaba todo esto desde la distancia. El entendimiento tácito entre este grupo de personas no podía formarse en 1 o 2 días. Su ritmo al hablar, la forma en que captaban las palabras del otro y la ausencia de malicia en sus ojos cuando se criticaban mutuamente, estas cosas no se podían falsificar. Observó a Wojin riendo tan fuerte que se balanceaba de un lado a otro, a Nobunaga echando leña al fuego a su lado, a Finks diciendo obstinadamente vamos a hacerlo otra vez, a Pakun negando con la cabeza con una sonrisa, y a Machi, aunque no participaba, moviendo ligeramente las comisuras de los labios mientras todos reían. Reno Lucilfer tenía un sentimiento indescriptible en su corazón. Durante los últimos 6 meses, se había volcado por completo en el entrenamiento y se había perdido estos momentos. Pero sentado allí ahora mismo, observándolos continuar, sintió que aún no era demasiado tarde. Hermano Reno, hubiera sido estupendo que hubieras venido antes, dijo Sarasa a su lado con voz suave. Reno Lucilfer sonriendo. No volveré a faltar en el futuro. Tras el animado alboroto, se hizo el silencio, y la conversación derivó de alguna manera hacia el tema de las cintas que ya se estaban reproduciendo. Nobunaga suspiró y dijo que, después de verla una y otra vez más de una docena de veces, incluso podía recitar los diálogos. Wojin clamaba que debían ir a buscar más. El vertedero era tan enorme que sin duda tenía que haber más. Shanark negó con la cabeza, diciendo que había registrado varios montones de basura cercanos y no había encontrado nada. Hubo un momento de silencio. No se apresuren, dijo Reno Lucilfer. Meteor City es tan grande que quién sabe cuándo se activará. Ya que pudieron encontrar 3 rollos, pueden encontrar un cuarto. Siempre lo encontraremos, dijo Sarasa. Sonrió, con voz muy relajada. Quizás haya algunos más lejos. Reno Lucilfer notó la expresión en sus ojos cuando pronunció esas palabras. No era una mirada dicha a la ligera. Había visto ese tipo de mirada en el espejo, cuando él mismo decidió hacer cierta cosa. Su corazón se agitó ligeramente. Sarasa no era de las que solo hablan y no actúan. Cuando dijo siempre lo encontraremos, realmente tenía la intención de ir a buscarlos. Y lo que implicaban otros lugares, Reno Lucilfer lo sabía mejor que nadie. Al anochecer, todos se dispersaron uno tras otro. Nobunaga y Wojin se empujaron mutuamente fuera de la habitación, Finks los siguió gritando aún dije que podía doblarlo bien, y Franklin caminaba tranquilamente al fondo. Machi se marchó sin decir palabra, y Feitan también desapareció en otra dirección, con pasos tan ligeros como los de un gato. Pakun y Shira caminaban juntos, charlando mientras avanzaban.
Finks caminó unos pasos, luego se dio la vuelta y le gritó a Reno Lucifer. Salgamos juntos la próxima vez. Shanark sonriendo y saludó con la mano desde un lado. Sarasa y Xrollo caminaban uno al lado del otro delante, charlando y riendo. Reno Lucifer caminaba al final del todo, observando la figura de Sarasa que se alejaba. Sabía que Sarasa quería encontrar más cintas de vídeo para darles una sorpresa a todos. En un principio no le daba mucha importancia, pero Reno Lucifer sabía perfectamente en su corazón que, en la obra original, Sarasa encontró su destino en circunstancias similares. Durante los días siguientes, Reno Lucifer prestó un poco más de atención a los movimientos de Sarasa durante los intervalos de su entrenamiento. Empezó a huir a lugares más lejanos, saliendo antes del amanecer y regresando solo al anochecer. A veces traía algo de vuelta, y otras veces regresaba con las manos vacías. Reno Lucifer lo vio todo reflejado en sus ojos, sin inmutarse. Pero ya lo tenía claro. La próxima vez que ella quisiera alejarse, la seguiría. Capítulo 7. El extraño. Una vez que el contador de redenciones llegó a 5, el ritmo de Reno Lucifer se aceleró. En 3 días, cumplió 5 deseos más. Entregar un mensaje a un anciano, guardar las gafas de un joven y realizar algunos recados menores. Cada vez que un alma descansaba en paz, se añadía una nueva marca en el interior de su cuerpo. 1. Aumentó el volumen de su aura. La duración de su entrenamiento fue notable mayor que antes. Anteriormente, mantener un entrenamiento de alta intensidad durante unos minutos significaba que tenía que parar, pero ahora podía durar más de 10 minutos. Aunque no fuera mucha la diferencia, en una batalla de desgaste, este tipo de diferencia seguía siendo crucial. En otras 2 ocasiones, su talento para las técnicas Nen fue clave. Una sensación evidente era que la activación de Gyo era más rápida que antes. El flujo de aura que antes requería una profunda concentración para ser captado ahora podía entrar en ese estado mucho más rápido. Esto significaba que, cuando practicara técnicas de aplicación avanzadas más adelante, las asimilaría mucho más rápido. Con una base sólida, el camino por delante sería mucho más fácil. En otras 2 ocasiones, su talento para las técnicas Nen fue clave. Esto significaba que, al practicar técnicas de aplicación avanzadas más adelante, las asimilaría más rápido que antes. Aunque aún no había tenido contacto con esas cosas, con una base bien establecida, el camino futuro sería mucho más fácil. En esas 5 ocasiones, los cambios no fueron, pero pudo sentir cómo se hacía enormes más fuerte poco a poco. 10. Reno Lucifer escribió mentalmente su conteo actual de redenciones. Pero no tuvo mucho tiempo para alegrarse. El ambiente en Ciudad Meteoro había sido claramente anormal últimamente. Al desplazarse entre las distintas zonas de chozas, notó que había menos gente en las calles que antes, y los que aún caminaban afuera lo hacían mucho más rápido de lo habitual. También observará que los montones de cosas que había en las puertas de algunas casas llevaban días sin tocarse, como si los dueños ya no estuvieran allí. Mientras corría afuera, también escuchó fragmentos de algunas conversaciones en la calle. ¿Te enteraste? Un niño que vive cerca de la choza de Ojalata salió anteayer y no volvió. ¿Perdido otra vez? Esa es la tercera. Reno Lucifer redujo el paso al pasar, pero no se detuvo. Esas 2 personas estaban sentadas en cuclillas junto a una choza de hojalata, hablando en voz muy baja. No alcanzó a oír lo que dijeron después, pero esas pocas frases fueron suficientes. 3 niños, todos ellos desaparecidos recientemente. La desaparición de niños en Ciudad Meteoro no era nada nuevo, pero que ocurrió precisamente en este momento, siempre sintió que no era una simple coincidencia. Hace 2 días, al regresar de la ladera de la montaña de basura y pasar cerca de la iglesia, vio a 2 personas. Su ropa estaba demasiado limpia. No parecían gente de Ciudad Meteoro. Permanecían en las sombras, en los afueras de la iglesia, sin entrar a buscar comida ni rebuscar entre la basura. Simplemente se quedaron allí, observando un rato, como si identificaran algo, y luego se dieron la vuelta y se marcharon. Su forma de mirar a la gente era diferente. Carecían de la agilidad y la actitud defensiva típicas de los residentes de Ciudad Meteoro. En cambio, lo hacían de forma evaluativa, como si estuvieran valorando algo. En ese momento, Reno Lucifer desde observar lejos cómo las espaldas de esas 2 personas desaparecían al final del pasillo, agarrando esos 2 rostros en su memoria. Se quedó quieto unos segundos y luego continuó caminando de regreso. Sumado a los recientes rumores de niños desaparecidos, la aparición de estas personas le hizo sentir vagamente que el tiempo se le estaba acabando.
Los niños desaparecidos, sumados a estos forasteros, me temo que no es una coincidencia. Reno Lucilfer ató cabos en su mente. Si están aquí para explorar, su objetivo son los niños de Ciudad Meteoro. Sarasa corretea por ahí todos los días, y tarde o temprano se los encontrará. Tenía que recuperar fuerzas lo más rápido posible, al menos para poder protegerla. Esa tarde, cerca del incinerador, se topó con un resentimiento persistente cuya oscuridad circundante no era particularmente densa. Tras haber tenido la experiencia de las dos primeras veces, esta vez fue mucho más fácil. Usagió para encontrar la falla, cortar hasta el núcleo y otorgar la liberación. Sencillo y directo. A medida que el resentimiento latente se disipaba, esta vez se trataba del talento Nen. Su talento de emisión mejoró de nuevo, alcanzando el 62%. Aunque solo representaba el 1%, este tipo de acumulación le brindaba tranquilidad. Se consumió un intento de canje, quedando 9. Esa tarde, cuando regresó, volvió a ver una figura al borde del montón de basura. No se trata de las dos personas anteriores. Esta vez era un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo oscuro, que permanecía allí de pie como si observara el terreno. Si contamos a las dos primeras personas, ya estábamos en la tercera oleada. Reno Lucilfer aminoró el paso, sin dejar de seguir a esa persona con la vista periférica hasta que la figura desapareció por el camino que se extendía hacia afuera. A la mañana siguiente, cuando Reno Lucilfer practicaba con su Zanpakuto fuera del contenedor, vio a Sarasa salir de la dirección de la zona de la cabaña, llevando una pequeña bolsa de tela, a un ritmo incluso más rápido de lo habitual. Ella no caminaba hacia el interior de Ciudad Meteoro, sino hacia afuera, precisamente en la dirección en la que él había visto desde esos desconocidos hacía un par de días. Reno Lucilfer no lo pensó mucho más y siguió desde la distancia. Separados por una distancia de decenas de metros, silenció sus pasos, sin hacer ningún ruido adicional. Sarasa no miró hacia atrás y caminó muy rápido, como si ya tuviera un destino claro en mente. El cielo estaba gris, parecía que iba a llover. La capa de nubes se extendía muy bajo, difuminando los contornos de las montañas de basura. Mientras lo seguía, Reno Lucilfer calculó para sí mismo que, si establecía una pelea, su Zanpakuto sería suficiente para enfrentarse a gente común, pero si se encontraba con un usuario de Nen, no tendría ninguna confianza. Después de todo, solo había estado cultivando por su cuenta y nunca había luchado contra ningún usuario de Nen, lo que hacía que su autoconciencia fuera muy limitada. Tras caminar durante unos 20 minutos, las montañas de basura que nos rodeaban se volvían cada vez más densas, y ya casi no se veían chozas habitables. Un olor húmedo a óxido flotaba en el aire, parecido al aroma del agua de lluvia mezclado con chatarra. Sarasa se detuvo frente a una pila de contenedores de transporte abandonados y se agachó para rebuscar entre algo que había en el suelo. Reno Lucilfer se agachó detrás de un montón de basura no muy lejos, manteniendo una distancia que le permitiera seguir viéndola. El cielo se oscureció antes de lo habitual, las nubes bloquearon la mayor parte de la luz y la visibilidad no era buena. Observó el entorno. Para empezar, su campo de visión no era muy amplio. Si alguien se escondía en otro lugar, tal vez no lo encontraría de inmediato. Utilizó un zetsu para suprimir su presencia, silenciando todo su ser hasta que solo quedaron su respiración y sus pasos. El sonido del viento, el rugido del incinerador a lo lejos y el sonido de Sarasa quitando cosas se mezclaban entre sí. Tras rebuscar un rato, Sarasa recogió algo del suelo, lo examinó y lo volvió a dejar. No era lo que buscaba. Se cambió de sitio y siguió buscando. Si después de otros 10 minutos ella seguía sin tener intención de volver, él estaba preparado para subir y llamarla. No podía dejarla sola allí mucho tiempo. Esos desconocidos aparecieron con creciente frecuencia, e incluso podrían venir hoy mismo. Sarasa, que iba delante, seguía absorta en su búsqueda, sin percatarse del movimiento a lo lejos ni de que alguien la seguía. Mientras tanto, en una zona industrial abandonada en las afueras de Ciudad Meteoro, 3 hombres estaban sentados en cuclillas al pie de un muro fumando. Este lugar horrible no es apto para que vivan los humanos. Uno de los hombres bajitos apagó la colilla contra la pared. Llevamos 2 días vagando y solo hemos atrapado 2. La cantidad es insuficiente. El jefe dijo que necesitamos 5. Un hombre calvo a su lado escupió una bocanada de flema y entusiasmadamente. Sigue buscando. Hay un montón de niños en este lugar de mierda, todos indeseados. Consigue unos cuantos más y quédatelos para jugar con ellos poco a poco. Te bastará para divertirte. ¿Viste a esa niña que se dirigía hacia el bosque?
Preguntó la tercera persona, un hombre alto y delgado que vestía un abrigo oscuro. Corre tan lejos sola, qué valiente. Por ahí, cerca del bosque. El hombre bajito se puso de pie, se palmeó los pantalones y dijo: Vamos a echar un vistazo. Los tres hombres se levantaron y caminaron hacia el bosque que se extendía en las afueras de Ciudad Meteoro. Capítulo 8. Ataque. De repente, una fuerte lluvia cayó del cielo. La lluvia caía con fuerza y rapidez, azotando los montones de basura y levantando una capa de niebla blanca. El agua de lluvia corría ladera abajo, acumulándose en corrientes turbias en las zonas bajas y arrastrando consigo fragmentos de chatarra y trapos desgarrados. Salasa había estado buscando por los alrededores del bosque durante casi todo el día, completamente empapada por la lluvia, pero no encontró nada. Arrojó un trozo de tela andrajosa al suelo y secó la lluvia de la cara. Esta era ya la tercera vez que se le acababa el material. Quería darles una sorpresa a todos los miembros del escuadrón de limpieza encontrando una nueva cinta de vídeo para traer de vuelta, pero cada vez regresaba con las manos vacías. Se agachó para recoger su bolsa de tela, le quitó el barro con unas palmaditas y decidió dejar de buscar y esperar a que dejara de llover. Justo cuando se dio la vuelta y dio unos pasos, vio a tres personas saliendo del bosque. Uno bajito, uno calvo y uno alto y delgado. También la vieron y se detuvieron. Salasa retrocedió instintivamente un paso. El hombre calvo sonriendo y caminó hacia ella. Oye, en un día tan lluvioso, ¿qué hace una niña pequeña corriendo sola hasta aquí? El tono era como el de un conocido, pero la mirada en sus ojos no lo era. Salasa ya había visto esa mirada antes. La gente maliciosa siempre ponía esa cara antes de actuar. Salasa se detuvo en seco, lo miró fijamente durante 2 segundos y luego habló. Ustedes son de fuera, ¿verdad? La gente de Ciudad Meteoro no habla a los demás en ese tono. La sonrisa en el rostro del hombre calvo se congeló por un instante. No se esperaba que una niña pequeña dijera algo así. Vaya, eres bastante lista, ¿no? La bajita la rodeó, mirándola de arriba abajo. Ya que sabes que no somos de Ciudad Meteoro, deberías entender aún mejor que venir con nosotros es mejor que quedarte en este basurero. ¿Mejor en qué sentido? Salasa apretó los puños, sin que le temblara la voz, mejor en el sentido de que ustedes pueden venderme, o mejor en el sentido de que si muero, nadie lo sabrá. El hombre bajito se lamió los labios. Tienes una boca bastante afilada, me pregunto si tus huesos serán iguales de duros. Cuida tu lenguaje. El hombre calvo lo miró fijamente, luego se volvió hacia Salasa y suavizó un poco su tono. No le hagas caso a sus tonterías. Acabamos de ver que una niña como tú no está segura aquí, y queremos enviarte de vuelta. Salasa detuvo sus pasos en retirada. Apretó los puños y miró fijamente a los ojos del hombre calvo. ¿Me devuelves? Preguntó, con una voz más firme de lo que esperaba. Entonces, ¿por qué no me dices dónde está mi casa? El hombre calvo se quedó desconcertado, claramente no esperaba que ella le respondiera con una pregunta. El hombre bajito se rió desde atrás. Tienes un carácter bastante fuerte. Bien, me gusta ese tipo de carácter. Dio un paso adelante y dijo. No importa dónde esté tu casa. Lo que importa es que tus hermanos mayores puedan darte un nuevo hogar. Cállate la maldita boca. El hombre calvo se giró y maldijo, ya no se molestaba en fingir. Se volvió hacia Sarasa, perdiendo su anterior disfraz, pórtate bien y ven con nosotros, y sufrirás menos. Sarasa no se movió, pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía que no podía huir. El bosque a la izquierda, los montones de basura a la derecha y tres hombres delante. Simplemente no quería que esa gente la viera asustada. Justo en ese instante, un frío destello gris de una hoja cortó la cortina de lluvia desde un costado. El hombre calvo quedó aturdido por un instante, bajó la mirada hacia su pecho y vio una línea sangrienta que le atravesaba el cuerpo en diagonal desde el hombro izquierdo hasta la cintura derecha. No comprendió lo sucedido hasta que cayó al suelo. Reno Lucifer estaba de pie detrás de él, sosteniendo la Zanpakuto en su mano, mientras el agua de lluvia goteaba por la hoja. Los ojos del hombre bajito se abrieron de par en par y extendieron la mano para tocar el cuchillo que llevaba en la cintura. No malgastes tu esfuerzo, dijo Reno Lucifer. Sin esperar a que el hombre bajito tocara su cuchillo, dio un paso al frente y asestó un tajo horizontal con la hoja. El hombre bajito se desplomó antes incluso de poder emitir un sonido. El hombre alto y delgado reaccionó más rápido y echó a correr. Reno Lucifer los persiguió durante 2 pasos, asestando un golpe limpio y decisivo. 3 golpes. 3 personas.
La lluvia seguía cayendo, diluyendo la sangre en el suelo hasta convertirla en un rojo pálido que se filtraba por las grietas del montón de basura. Reno Lucifer guardó su cuchillo y se dio la vuelta. Sarasa seguía de pie, completamente empapada, con el agua de lluvia goteando por las puntas de su cabello. No miró a la gente que estaba en el suelo, sino que miró a Reno Lucifer, con los ojos muy abiertos y los labios temblando ligeramente. Reno Lucifer se acercó a ella y retrajo la hoja dentro de su cuerpo. Ya estás bien. Sarasa no dijo nada. Reno Lucifer se interpuso entre ella y su cuerpo, bloqueando su visión hacia ese lado. Oye, mírame. No estás herida, ¿verdad? Sarasa respiró hondo y empresarial con la cabeza. Menos mal que no estás herido, dijo Reno Lucifer, mirando a las tres personas en el suelo para asegurarse de que ninguna podía moverse. Luego se volvió hacia atrás. Vamos, regresamos. No podemos quedarnos aquí. Sarasa no dijo nada y lo siguió en el camino de regreso. La lluvia era algo más ligera que antes, pero el camino se había vuelto fangoso y difícil de transitar, produciendo un sonido chapoteante al pisar el barro espeso. Los dos caminaron en silencio durante un rato, y de repente Sarasa habló, con una voz suave que se mezclaba con el sonido de la lluvia. ¿Me has estado siguiendo todo este tiempo? Reno Lucifer no miró hacia atrás. ¿Qué opinas? ¿Cuándo empezaste a seguirme? En el momento en que saliste. Sarasa guardó silencio por un momento. ¿Sabías que me encontraría con esa gente? No lo sabía, dijo Reno Lucifer, pero sabía que últimamente no era seguro, así que los seguí. Sarasa no preguntó nada más. Al caminar un poco más, su voz era más firme que antes. ¿Qué estaban haciendo esas personas? Traficantes de personas, dijo Reno Lucifer con tono tranquilo. Es probable que los niños desaparecidos últimamente hayan sido secuestrados por ellos. Los pasos de Sarasa se detuvieron por una fracción de segundo, y luego continuaron caminando hacia adelante. ¿Ya sabías que estaban desapareciendo niños? Me enteré de eso. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Reno Lucifer reflexionó en un momento. ¿De qué serviría decírtelo? ¿Te preocuparías más o te impediría salir? De todas formas, no me harías caso. Sarasa no lo refutó, porque sabía que tenía razón. Cuando regresaron a las afueras de Ciudad Meteoro, la lluvia ya había cesado. Sarasa se detuvo en la intersección y no regresó directamente. Hermano Reno. Reno Lucifer se detuvo y giró la cabeza hacia un lado. Si vas a acompañarme la próxima vez, dijo Sarasa, recuperando su tono de voz habitual, avísame con antelación. Contigo cerca, puedo estar tranquila. Reno Lucifer se quedó atónito por un momento, luego escuchó. De acuerdo, te lo diré con antelación la próxima vez. Sarasa ascendió y se dio la vuelta para caminar hacia el barrio marginal. Reno Lucifer la vio alejarse antes de volverse. Tras borrar su sonrisa, su expresión se tornó algo más seria. En el fondo de su corazón, sabía muy bien que lo ocurrido hoy era solo el principio. Aún había personas detrás de esas tres, y el problema de los niños desaparecidos no se resolvería solo porque tres personas hubieran muerto. No solo no se detendrían, sino que incluso podrían enviar gente a investigar qué les sucedió a esos tres. Al regresar al contenedor, colocó la espada horizontalmente sobre sus rodillas y cerró los ojos. Todavía le quedaban 9 puntos de canje. Necesitaba ahorrar los suficientes para poder gastarlos en cualquier momento lo antes posible. Además, necesitaba encontrar una oportunidad para hablar con Chrollo sobre los acontecimientos del día. Abrió los ojos y echó un vistazo al cielo que se oscurecía fuera de la ventana. Los problemas aún estaban por llegar. Tuvo que preparar con antelación. En el bosque a las afueras de Ciudad Meteoro, dos hombres se encontraron frente a tres cadáveres que ya habían comenzado a descomponerse. Es una puñalada. Uno de ellos se agachó para examinar los cadáveres, frunciendo el ceño. Muerto de un solo golpe, con una técnica impecable. La otra persona se mantenía a unos pasos de distancia, sin acercarse. Los tres murieron al mismo tiempo, casi simultáneamente. Primero el calvo, un tajo desde la garganta hasta la cintura y el abdomen. Segundo el bajito, un corte horizontal en el pecho. Al alto y delgado lo apuñalaron por la espalda, intentó huir pero no lo consiguió. Esto no lo hizo una persona común y corriente. En Ciudad Meteoro abundan los dragones ocultos y los tigres al acecho, pero no muchos manejan una espada también. El hombre que permanecía de pie guardó silencio un momento. Con la personalidad del tercer hermano, era inevitable que algo sucediera tarde o temprano. Pero dado que hubo muertos en nuestras manos, no podemos dejarlo pasar así.
Regresemos e informamos, que los superiores envíen a alguien a investigar. Los dos se dieron la vuelta y abandonaron el bosque. Los cadáveres quedaron en el lugar, ya nadie le importó. La madrugada en Ciudad Meteoro estaba, como de costumbre, brumosa. Mientras Reno Lucifer practicaba con su espada fuera del contenedor, notó que dos personas merodeaban por el borde de la zona de la choza. Iban vestidos de forma ordinaria y parecían estar allí para rebuscar en la basura, pero su postura al caminar era incorrecta. No era el paso mixto, a la vez informal y alerta, de la gente de Ciudad Meteoro, sino más bien un ritmo deliberadamente lento, propio de la observación. Reno Lucifer guardó su espada, no los miró fijamente, sino que se dio la vuelta y entró en el contenedor. Tenía una idea muy clara en mente. Al mediodía, encontré a Xrollo. Xrollo estaba en cuclillas frente a una pila de libros viejos, rebuscando entre ellos, y levantó la cabeza al oír pasos. Cuando tomas la iniciativa de buscarme, normalmente no es nada bueno. Hay algo que necesito decirte. Reno Lucifer se agachó junto a él. Hablar. Hace unos días, Salasa se topó con 3 traficantes de personas en la calle. La mano de Xrollo se detuvo, impidiendo que pasara el libro. ¿Está bien? Ella está bien. Yo me encargué de esas 3 personas. Xrollo lo miró y guardó silencio durante 2 segundos. ¿A qué te refieres con me ocupa de? Delicado. Xrollo no mostró ninguna expresión de sorpresa. Dejó el libro que tenía en la mano y miró a Reno Lucifer con seriedad. Cuéntamelo desde el principio. Reno Lucifer explicó toda la historia. Los niños desaparecidos, la aparición de extraños cerca de la iglesia, Salasa yendo al bosque a buscar cintas de vídeo, la aparición de los 3 traficantes y sus ataques para matarlos. Tras escuchar, Xrollo no habló de inmediato, sino que reflexionó por un momento. Esas 3 personas están muertas, y quienes las respaldaron sin duda vendrán a buscarlas. Ya están buscando, dijo Reno Lucifer. Esta mañana vi a 2 personas merodeando por la zona de las chozas. No son de Meteor City. Xrollo guardó silencio por un momento. ¿Qué piensas hacer? Espera a que vengan a llamar a tu puerta. Solo tú. Ahora estás tú. Xrollo lo miró y luego escuchó levemente. Realmente sabes elegir el momento justo para meterme en esto. Ya lo sabías desde hace mucho tiempo, así que no se puede decir que te hayamos involucrado a la fuerza. De acuerdo. Xrollo se puso de pie, se sacudió el polvo de las manos. Si esas 2 personas te encuentran, ¿cómo piensas lidiar con ellas? Observamos qué queremos hacer, dijo Reno Lucifer. Si solo están preguntando, dejémoslos ir. Si intenta algo, dejémoslos volver a la normalidad. ¿Matarlos a golpes? Sí, dijo Reno Lucifer. Si te contienes, pensarán que eres fácil de intimidar. Mata a un grupo cuando llegue, sigue matando hasta que ya no se atrevan a venir. Xrollo lo pensó y afirmó. Tiene sentido. 2 días después, al anochecer, esas 2 personas encontraron las inmediaciones del contenedor. Reno Lucifer estaba sentado afuera afilando su espada. Sabía que vendrían, pero no que sería tan rápido. Las 2 personas salen de detrás de la montaña de basura, una delante y otra detrás, dejándolo atrapado en el medio. ¿Eres tú quien vive aquí? Preguntó el que estaba delante. Reno Lucifer levantó la cabeza. ¿Sucede algo? Hace un par de días murieron 3 personas por aquí. Ya lo sabes, ¿verdad? En Ciudad Meteoro muere gente todos los días, dijo Reno Lucifer con tono inexpresivo. ¿A cuáles 3 te refieres? La persona que estaba detrás dio 2 pasos hacia adelante, con la mano apoyada en la empuñadura del cuchillo que llevaba en la cintura. No te hagas el tonto. Hemos comprobado que el último lugar al que fueron esos 3 fue esta zona. Alguien vio a una niña que regresaba de allí, y también había un niño con un cuchillo. Reno Lucifer dejó la piedra de afilar y se puso de pie. Y bien. Ven con nosotros. Alguien quiere hacerte algunas preguntas. ¿Inyectar qué clase de gente? Somos gente de los 10 dones, dijo la persona que tenía delante, con un tono de arrogancia. Las 3 personas a las que tocaste eran nuestros subordinados. ¿Sabes cuál es la consecuencia de ofender a los 10 dones? ¿Y si no voy? La persona que estaba delante entrecerró los ojos y también se llevó la mano al arma que llevaba en la cintura. Entonces no nos culpes por ser descorteses. Antes de que terminara de hablar, se oyó una voz desde la parte trasera lateral. Si dice que no va a ir, entonces no va a ir. Xrollo salió de la sombra de la montaña de basura, con un libro en la mano, dando la impresión de que simplemente estaba de paso, pero su posición casualmente bloqueaba la ruta de retirada de las 2 personas.
Incluso pasó una página del libro antes de levantar la cabeza para mirar a las dos personas. La persona que estaba delante miró hacia atrás, vio que solo era un niño con un libro en la mano y se burló. ¿Qué? ¿Trajiste ayuda? Un niño no era suficiente, así que vino otro. Sin darle tiempo a terminar, el cuerpo de Reno Lucifer ya había comenzado a moverse. La Zanpakuto se deslizó desde su palma, dio un paso al frente y la hoja cortada horizontalmente. La persona que estaba delante se cayó antes incluso de poder emitir un sonido. La persona que iba detrás quería huir, pero justo cuando se dio la vuelta, vio que Chrollo ya se había puesto delante de él en algún momento, bloqueándole el paso. La persona vaciló una fracción de segundo, y el Zanpakuto de Reno Lucifer ya había llegado. Las dos personas cayeron al suelo, igual que las tres anteriores, y no volvieron a levantarse. Reno Lucifer guardó la Zanpakuto. Asunto resuelto. Chrollo se acercó y miró a la gente en el suelo. ¿Cómo me deshago de ellos? Que los tiren a la incineradora, dijo Reno Lucifer. Si pudieron encontrar este lugar, significa que ya lo investigaron. No hay necesidad de esconderlo. Chrollo ascendió, y entre los dos, uno al lado del otro, arrastraron los cadáveres hasta cerca del incinerador. En Ciudad Meteoro se quemaban cosas todos los días. Dos cadáveres más no llamarían la atención de nadie. Tras regresar, los dos se miraron. Su primera coordinación no tuvo ensayo, pero el resultado fue inesperadamente bueno. Reno Lucifer se encargó del frente, mientras que Chrollo fue responsable de bloquear la retirada. Los dos lo completaron sin pronunciar ni una sola palabra. Reno Lucifer volvió a clavarse la hoja en el cuerpo. Seguirán enviando gente. Los próximos no serán gente como esta, dijo Chrollo. 3 subordinados murieron y otros 2 quedaron inconscientes. La mafia no va a dejar esto en paz. Perder. Los dos guardaron silencio por un momento. El crepúsculo se hacía más denso y el incinerador de Ciudad Meteoro comenzó a humear de nuevo. Necesitamos más personal, dijo Chrollo. También necesitamos mayor fuerza, dijo Reno Lucifer. Los dos se miraron, sabiendo ambos lo que el otro estaba pensando. Era hora de reunir a todos los miembros del equipo de limpieza. Cuando Reno Lucifer regresó al contenedor, ya estaba completamente oscuro. Repasó mentalmente los acontecimientos del día. La coordinación de Chrollo fue mejor de lo que esperaba, pero también sabía que esto era solo el principio. Las personas que la mafia enviará a continuación serán aún más difíciles de tratar. Necesitaba más puntos de redención. Los fundamentos de los 4 principios fundamentales ya estaban firmemente establecidos, y lo que quedaba era un esfuerzo paciente y constante. Era hora de empezar a familiarizarse con las técnicas avanzadas de la habilidad Nen. Shu y Gyo ya tenían una base, y los siguientes fueron Ken, Ryu, En, Ko-in, paso a paso. Los siguientes en llegar no serán 2 personas comunes y corrientes. Capítulo 10. Advertencia del Consejo de Ancianos. 2 días después de que esas 2 personas fueran arrojadas a la incineradora, todo parecía tranquilo. Reno no bajó la guardia. Sabía que si la gente de los 10 dons podía encontrar el contenedor cerca una vez, podría encontrarlo una segunda vez. Aprovechando este tiempo, comenzó a practicar técnicas avanzadas de habilidad Nen, comenzando con Shu, uniendo aura a la hoja de su Zanpakuto para aumentar la fuerza y el filo de la hoja, lo que también podía mejorar su propia letalidad. La técnica en sí no era difícil. Después de intentarlo varias veces, logró aplicarla, pero la intensidad distaba mucho de ser suficiente. Un Shu de alta intensidad debería tener un aura en la hoja que sea estable y uniforme sin la más mínima ondulación, pero el aura que se aplicó aún temblaba ligeramente como una llama en el viento, lo que parecía inestable a simple vista. Se puso en cuclillas fuera del contenedor, condensó aura sobre la hoja y se quedó mirando el estado de esa capa de aura. Podía mantener de forma constante, pero en cuanto ejercía fuerza, empezaba a temblar y la cobertura era irregular, espesa en algunos lugares y fina en otros. Aún no es suficiente. Susurró y volvió a empezar. Chrollo estaba sentado cerca, pasando las páginas de un libro, levantando la cabeza de vez en cuando para echar un vistazo a lo que hacía. ¿Qué estás practicando ahora mismo? Shu. Una de las técnicas avanzadas de Nen, que consiste en unir aura a un arma para potenciarla. Reno guardó su espada y se giró para mirar a Chrollo. Te enseñaré estas técnicas poco a poco más adelante, pero no tienes que apresurarte a aprenderlas ahora. Los 4 principios mayores son la base. Una vez que domina Ten, Zetsu, Ren y Atsu, todo lo demás fluirá con naturalidad. Si la base no es sólida, aprender estas técnicas es inútil.
Shroyo no hizo más preguntas y siguió pasando las páginas de su libro. Reno tampoco habló, continuó practicando con la cabeza gacha, aplicando aura a la hoja, observando el estado del aura y ajustando la uniformidad. Cada ronda iba acompañada de pequeños ajustes, intentando presionar el aura de forma más uniforme. El progreso fue pequeño, pero pudo sentir que el aura de la hoja era un poco más estable que antes. Este entrenamiento intensivo hizo que el tiempo pasara muy rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, había transcurrido una tarde. Se puso de pie, estiró los hombros y volvió a guardar la Zanpakuto en su cuerpo. Podría decirse que había rozado el umbral de Shu, pero aún estaba lejos de ser aplicable en un combate real. Sin embargo, tales asuntos no podían apresurarse. El cultivo de la habilidad Nen era inherentemente un arte que requería mucho tiempo, y lograr un pequeño progreso cada día ya era bastante bueno. En la tercera tarde, la presencia de una persona apareció repentinamente fuera del contenedor. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa mucho más limpia que la de la gente de Ciudad Meteoro, estaba de pie fuera del contenedor, sin llamar a la puerta ni saludar, simplemente permaneciendo allí parado. Reno salió del interior, lo vio y no dijo nada. ¿Eres Reno? ¿Quién eres? Del Consejo de Ancianos. El hombre dijo. Han ocurrido algunas cosas en Ciudad Meteoro recientemente, y los altos mandos me pidieron que viniera a preguntarle al respecto. ¿Qué cosas? Alguien os vio a ti y a una chica regresando del lado del bosque. Al día siguiente, se encontraron manchas de sangre allí, en el bosque. Reno no respondió. Su rostro apenas mostraba expresión, pero su mente ya estaba trabajando. El hecho de que el Consejo de Ancianos supiera que había regresado del bosque demostraba que tenían informantes en la zona. El hombre esperó unos segundos y continuó. En Ciudad Meteoro rigen las reglas de Ciudad Meteoro. Los asuntos de fuera deben resolverse fuera. No los traigas dentro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entendido, dijo Reno. El hombre le echó un vistazo, no dijo nada más, se dio la vuelta y se marchó. Reno se quedó inmóvil, observando cómo su figura desaparecía entre los montones de basura. Después de alejarse bastante, el hombre se dio la vuelta y volvió al contenedor para sentarse. Los miembros del Consejo de Ancianos llegaron antes de lo previsto. Por la noche, encontré a Shroyo y le contó lo sucedido durante el día. Del Consejo de Ancianos Shroyo dejó su libro. Tienen contacto con los 10 dones. ¿Incidió lo investigaste? Pregunté al respecto. El Consejo de Ancianos de Ciudad Meteoro tiene tratos con varias fuerzas externas, y los 10 don son una de ellas. No gestionan directamente los asuntos de la mafia, pero si la mafia quiere hacer algo en Ciudad Meteoro, tiene que obtener su aprobación. Reno guardó silencio por un momento. Así que vino a advertirme no porque hubieran muerto algunas personas, sino porque esas personas pertenecían a los 10 dons. Bien, dijo Shroyo. Has tocado a la gente de los 10 dons, y eso tampoco deja en buen lugar al Consejo de Ancianos. Ya me han tocado. Detenerme o no es algo que deba decidir yo, dijo Reno. Mucha gente murió del lado de los 10 dones, y no se detendrán solo por una palabra del Consejo de Ancianos. Tiene sentido. Y aunque quisiera parar ahora, 5 de sus hombres ya han fallecido, y alguien tiene que hacerse cargo de esta deuda. Así que el resultado es el mismo. Shroyo pensó un momento y ya sentado. Entonces, sigamos por este camino. Los dos se miraron y dejaron de hablar. Al cuarto día, el Consejo de Ancianos envió a alguien de nuevo. Seguía siendo la misma persona, y esta vez sus palabras fueron más severas. Mis superiores me pidieron que te dijera que últimamente las cosas no están tranquilas afuera. Si no quieres meterte en problemas, contrólate un poco. Hay cosas que un mocoso como tú no puedes manejar. Esta vez Reno no dijo entendido. Preguntó. Cuando dice que las cosas no están en paz afuera, ¿se refiere a los 10 dons? La expresión del hombre cambió ligeramente, pero se recuperó enseguida. Solo le estoy transmitiendo un mensaje. Péselo usted mismo. Tras hablar, se dio la vuelta y se marchó. Reno regresó al contenedor y se sentó, repasando mentalmente lo sucedido durante el día.